Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. Es un espacio en el que podrán encontrar diversos videos tutoriales con el paso a paso para usar diferentes herramientas digitales. En este video tutorial les voy a mostrar cómo utilizar esta página que se llama Chat PDF. Les voy a dejar el link de ingreso en la descripción de este video. Es un chat basado en inteligencia artificial. Lo primero que voy a hacer es clic derecho del mouse y seleccionar la opción de traducir a español. Hago clic, cierro esta ventana y ya tenemos la página en español. Nos permite interactuar con archivos que estén en formato de PDF. Esos archivos los podemos tener descargados en nuestros equipos. Entonces, podríamos hacer clic en explorar mi computadora o aquí donde dice suelta el archivo PDF. También puede ser que hayamos buscado un PDF y tengamos la URL del mismo. Si hago clic, se abre, ¿ven? Una ventana emergente donde colocamos la URL y lo buscamos. Y por otro lado, tiene un pequeño buscador, ven aquí donde dice buscar en PDF, hago clic y podríamos poner una temática y hacer una búsqueda para traer a esta página un archivo y poder luego interactuar con él. Esto lo voy a cerrar. Esta página es gratis para documentos de hasta 120 páginas. Y lo bueno es que no tenemos que registrarnos. Podemos trabajar así en línea, como ustedes están viendo aquí en la página. Una vez que el archivo está cargado, podemos hacerle preguntas sobre el contenido de ese PDF que subimos. Vamos a comenzar. Yo voy a hacer clic en explorar mi computadora. Se abre una ventana emergente. Yo tengo dentro de mi máquina descargado un PDF para poder interactuar. Hago clic, abro la carpeta y hago clic en el documento abrir. Va a ser un proceso de carga y una vez que lo cargó, que en este caso es una historia, un cuento de Gabriel García Márquez que se llama Crónica de una muerte anunciada. Ven aquí arriba, fíjense, me está mostrando el título del PDF. Aquí a la izquierda me permite comenzar una nueva conversación o mantener abierto el diálogo con este PDF que acabamos de cargar. Y como introducción me identifica inmediatamente el tema del PDF cargado y me dice, ven, bienvenidos al mundo de Gabriel García Márquez. Este PDF le llevará a través de la vida y obra del autor colombiano, incluyendo su famosa novela Cien años de soledad y su obra maestra Crónica de una muerte anunciada, que es justamente sobre la que vamos a trabajar. Automáticamente, cada vez que ustedes suban un PDF, les va a generar esta introducción, dependiendo de la temática del documento, y tres preguntas que nosotros podríamos hacer clic, ¿ven? Sobre la pregunta, hago clic, se genera la pregunta, ¿ven? ¿Cuál es la obra más famosa de Gabriel García Márquez? Y la contesta. Hago clic aquí donde dice qué otros premios y reconocimientos recibió García Márquez a lo largo de su carrera literaria y en tiempo real me va generando la respuesta. Lo que acabo de mostrar son las respuestas a estas preguntas que el chat genera por defecto al inicio de la carga de cada PDF. Pero aquí debajo nosotros tenemos el cuadro de búsqueda o el cuadro de diálogo donde podemos interactuar con el chat. En este caso yo le voy a preguntar cuáles son los puntos destacados de esta historia, Crónica de una muerte anunciada. Hago clic y en tiempo real les voy a mostrar cómo va generando la respuesta. ¿Ven? Me dice que es una novela corta que relata en forma de reconstrucción periodística el asesinato de Santiago Nazar, etcétera, etcétera.
Así se va a ir generando esta respuesta. La respuesta ya está completa y puedo seguir interactuando. En el cuadro de diálogo le voy a decir que necesito una breve descripción de los personajes que se mencionan en esta historia. Hago clic y vemos en tiempo real cuál es la respuesta que me va a dar. Ahí los va mencionando. Santiago Nazar, y lo describe. Los gemelos Vicario, también los describe. Ángela Vicario, y así irá describiendo los personajes que aparecen en esta novela. Acá ya les muestro la respuesta completa y sigo en el cuadro de diálogo preguntando o pidiéndole diferentes acciones. En este momento le digo que necesito que ordene esta historia y haga un pequeño resumen que contenga el inicio, el desarrollo y el cierre. Hago clic y vemos en tiempo real cuál es el resumen que me va a hacer con estos 3 puntos que le pedí: el inicio, el desarrollo y el cierre. Acá ya tenemos la respuesta completa. Sigo un poquito más y en el cuadro de búsqueda ahora voy un pasito más y le digo que necesito que me cree 5 preguntas de opciones múltiples con sus respuestas del contenido de este documento. Hago clic y vemos en tiempo real cuál es la respuesta que me va a dar. Aquí comienzan las preguntas. Fíjense, hace la pregunta, me da las opciones y me da la opción correcta. La pregunta, las opciones y la opción correcta. Acá ya tenemos la respuesta completa, le pedí 5 preguntas, voy a deslizar, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 preguntas con las opciones y las respuestas que son correctas. Sigo con el desafío de avanzar un pasito más y en el cuadro de diálogo le voy a pedir que me cree contenido para poder utilizarlo en una presentación de PowerPoint. Hago clic y espero en tiempo real cuál es la respuesta que me va a dar. Como pueden observar, me va diciendo qué tengo que poner en la diapositiva número 1, qué tengo que poner en la diapositiva número 2 y así sucesivamente. Les muestro la respuesta completa que tiene un total de, voy a seguir bajando, 8 diapositivas, desde el título, la introducción, el resumen, los personajes principales, los temas, el estilo literario, el significado cultural e histórico y luego, y como cierre, la conclusión. Como último desafío y para cerrar, le voy a pedir en el cuadro de diálogo si me puede inventar un final diferente para esta historia. Hago clic y en tiempo real les voy a mostrar lo que me contesta. Me dice que como es un asistente virtual, su función es proporcionar información basada en las fuentes existentes. Es decir, que lo que nosotros tenemos que pedirle es lo que está concretamente escrito o plasmado en ese PDF. Como ven, como asistente virtual, lo que hace es ofrecerme información sobre el archivo que subí en PDF. No es que me proporciona una creatividad o una acción diferente a lo que está escrito en el documento. Para cerrar, les quiero mostrar las herramientas que están aquí arriba a la derecha. Fíjense que tengo una opción que dice compartir chat, hago clic y puedo copiar el link, o sea, este link que aparece acá, y lo puedo mandar por WhatsApp, lo puedo mandar por mail o lo puedo poner en algún sitio o en algún lugar de intercambio con algún docente o con mis alumnos. Lo puedo subir o compartir en las redes. Cierro esta ventana. Aquí dice renombrar chat, hago clic y este chat, en lugar de llamarse Crónica de una muerte anunciada, podríamos ponerle literatura, García Márquez, lo que nosotros querramos. Cierro esta ventana. Otra opción
es que puedo exportar el chat. Si hago clic, me descarga un documento en formato .txt, es decir, como un bloc de notas. Si hago clic en el icono que sigue, es restablecer el chat. Hago clic, fíjense lo que hace. Borra el chat con toda la información que teníamos hasta recién y puedo seguir en el cuadro de diálogo aquí haciendo otras preguntas. Y por último, está la opción de eliminar el chat. Si hago clic en eliminar chat, me pregunta si quiero eliminar realmente este chat, pongo borrar y ven, me redirecciona nuevamente al inicio de la página para que pueda subir otro PDF y comenzar a dialogar con ese nuevo contenido. Tengan en cuenta que una vez que suben un PDF y comienzan a hacer preguntas, el chat va a responder con mayor precisión o exactitud dependiendo las preguntas que ustedes le vayan haciendo y los datos que ustedes le vayan otorgando a este chat. Como ven, es una página muy fácil de utilizar, los procedimientos son muy rápidos, no necesitamos registrarnos para ingresar. Ojalá que la puedan compartir en sus prácticas diarias. Cualquier duda o sugerencia que tengan, los invito a dejarla en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.